Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a un tiempo devocional y de estudio de la palabra con la Iglesia Bíblica Amada. En verdad, siempre para nosotros es un gusto el ver primeramente que Dios nos ha dado la bendición, nos ha hecho misericordia y ha tenido para con bien que estemos vivos un día más, porque ello nos permite un día más de buscarle temprano por la mañana y buscar escuchar qué es lo que Él quiere hablarnos a través de su palabra, a través de un versículo en particular. Y hay veces que Dios quiere hablarnos cosas concretas a través de grandes pasajes, porciones grandes, pero hay veces que Dios quiere hablar cosas concretas y muy amplias tan solo a través de un versículo. Deseemos de tu corazón que Dios hable hoy y escuchemos todo lo que Él tiene que decirnos tan solo en esta porción de segunda de Timoteo 3:12, que es la que hoy vamos a estar viendo. Y el tema que vamos a ver ¿es realmente Dios bueno a pesar de que la vida no lo sea? ¿Es bueno Dios aunque la vida no lo sea? Entonces vamos a estarnos basando en este versículo en particular, la recomendación que le da Pablo al joven Timoteo en 2 de Timoteo 3, versículo 12. Antes de entrar a ver el versículo, sería bueno orar para poner este tiempo en las manos del Señor, que Él sea quien hable, que Él siga hablándonos en nuestras vidas, sobre todo dos cosas, nos siga poniendo ese deseo de buscarle, de buscar de su palabra y que también nos siga dando a su Santo Espíritu para que nosotros podamos comprender lo que escuchamos y dejar que Él lo aplique en nuestras vidas, que seamos transformados a través de la palabra que escuchamos. Entonces oremos. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias porque tú nos permites llegar con bien a esta reunión, Señor, aunque sea de forma virtual, pero tú nos das esa bendición de que podamos estar aquí, Señor. Gracias porque tú pones en nuestros corazones el buscarte, el tener esa necesidad de ti, porque tú así nos hiciste, Señor, dependientes de ti desde la creación y damos gracias por ello. Y te pedimos que ahora que vamos a estudiar tu palabra, Señor, tú seas hablando a nosotros, Señor, que tú nos permitas y danos el entendimiento, pero sobre todo un corazón dispuesto para escuchar aquello que tenemos, que te lo pedimos y damos gracias por todo esto, porque confiamos que tú vas a dar tu sabiduría que proviene de lo alto y ese entendimiento guiados por tu Santo Espíritu. Y damos gracias por esto en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, como les decía, hoy vamos a estar viendo una porción, recordemos el tema de nuestra serie, que primeramente Dios estaremos concluyendo el día de mañana. Saldrás de esta, que realmente es Dios nos sacará de esta. Entonces, cuando nosotros hablamos de ello, nos encontramos con la primera pregunta, ¿saldrás de esta? ¿De qué? De cualquier prueba. Y aquí es donde hay un gran choque entre lo que piensa el mundo y a veces también ciertos cristianos y lo que piensa un hijo de Dios. Y como decíamos la pregunta al principio, ¿es bueno Dios aunque la vida no lo sea? Muchas veces entra esta cuestión de ¿por qué si Dios es bueno pasa esto? ¿Por qué si Dios es bueno permite esto? Y entonces partamos de algo claro, de algo fundamental. ¿Cómo sería un Dios bueno para el mundo? Para empezar, ¿qué es ser bueno? Si nosotros buscamos algo bueno, o sea, podemos referirnos a distintos aspectos. Desde el aspecto nutricional, todo lo bueno es todo lo que nutre, todo lo que edifica nuestro cuerpo, todo lo que suple nuestras necesidades. Si lo vemos desde el aspecto material, todo lo bueno es todo lo que es de un carácter sobresaliente, de excelencia, todo aquello que cumple ciertas regulaciones. Si nos referimos a desempeños, ¿qué es un desempeño bueno? Todo lo que cumple lo que se nos pide. Claro, a veces hasta lo que puede ir más allá de lo que se nos pide.
Entonces, si nos damos cuenta, la palabra bueno se refiere a todo aquello que cumple con mis expectativas, con mis estatutos. Entonces, ¿qué es lo que dice el mundo? Bueno, para mí, un Dios bueno sería un Dios que no permitiría que hubiese tanta maldad en el mundo. Pero seamos sinceros, hermanos. Si eso fuese, tan sencillo hubiera sido para nuestro Dios decir, de todos los árboles de aquí puedes comer, pero de ese tronquito que ves ahí cortado, pues es que era un árbol que no te convenía y lo quité. Y entonces, eso quisiera el mundo, pero si nos damos cuenta ya no sería un Dios bueno, porque hubiera sido un Dios opositor a una libertad. ¿Sabes qué? Puedes hacer esto, pero ni te da la opción de escoger. No te da esa, te deja limitado. Ah, pues está esto y nada más. ¿Qué es eso? No, eso no existe. Entonces nos damos cuenta que lo que el mundo espera de un Dios bueno, que no hubiese, cae en una contradicción, no habría esa libertad. Ahora, un Dios que nos diera todo lo que querramos, y lo vemos mucho en esta doctrina de la prosperidad, de la abundancia, de la sanidad, cuando y en el nombre del Señor declaramos que las puertas de los cielos se abrirán y lloverá bendición. Ok, nos damos cuenta que es una idea del mundo. Es que Dios no me dio esto, entonces yo por eso dejé de creer en Él. Pero si lo diera, entonces sería más un Dios controlador, que porque nos da, le seguimos. Sería ese Dios como en los tiempos de las haciendas, donde pues tú trabajas y mira, yo no te doy el dinero para que gastes, te doy el dinero para que sobrevivas y te endeudes. Sí que generes una dependencia de mí, pero una dependencia insana, no que tú escoges, sino que no tienes elección. Y entonces vemos que ya no sería también un Dios bueno. La última, el mundo dice, es que ¿por qué si Dios es bueno me pasan estas cosas? Permite que haya pruebas. Pues es que si Dios no permitiese que hubiese pruebas en nuestras vidas, estaríamos estancados, viviríamos de apechito todo el tiempo, jamás le buscaríamos, jamás creceríamos de forma espiritual. Entonces, podemos ver que el mundo piensa que Dios no es bueno. ¿Por qué? Porque no ha limpiado la maldad del mundo. Cuando primeramente es el hombre el que tiene que enderezar sus caminos, que tiene que aceptar a Cristo en su corazón y dejar que Él nos limpie de toda maldad. No es Dios el que con un chasquido de dedos lo tiene que hacer. Podría, pero ya no sería ese Dios de amor. También el mundo dice, ok, Dios sería bueno si proveyera, si cumpliera todos mis caprichos y deleites, pero como no lo hace, no es bueno. Muchas veces, y aquí tiene que ver la también doctrina de la abundancia, esto de le doy para que me dé el doble, puede ser que se cumple, pero hermano, queridos hermanos, si alguno cree esto y en algún momento ven una respuesta, puede ser que no sea Dios quien está cumpliendo ello. Recordemos que Satanás puede usar todo lo que Dios ha creado en su infinita bondad y torcerlo. ¿Qué es lo que pasa en esas doctrinas que tienen como finalidad el dinero y lo material? Pero el mundo no cree en ese Dios de, sabes que no te proveo ahorita porque no es lo que tú requieres, porque no es lo que tú realmente necesitas en tu vida. Y entonces buscan por otros lados. Y también podemos ir concretando que el mundo se queja cuando las pruebas llegan a sus vidas. Hablemos de cualquier índole. En este pasaje se refiere a una persecución física, pero aplica para pruebas personales, familiares, laborales, económicas, desastres naturales, accidentes, cualquiera que sea. Y cuando nos vemos metidos en esa prueba, a lo mejor, digo, los creyentes, los no creyentes dicen, no, Dios no es bueno porque permitió que pase esto. Pero nosotros, Dios, ¿por qué si tú eres así? ¿Por qué me pasa esto? Y entonces encontramos esas tres líneas donde nosotras a veces dudamos, pero al contrario, vemos en esta última que las pruebas, o sea, si Dios permite que pasen, es porque tiene un interés real en nosotros. Recordemos lo que dice la palabra, porque a quien ama como sus hijos, reprende, corrige
les da esa debida instrucción a su momento. Entonces, eso es lo que el mundo ve y cómo tenemos nosotros que ver a Dios. Ahora, veamos lo que dice Pablo en esta porción. Digo, en la porción del versículo 12, es muy claro lo que le dice a Timoteo. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Y también está agregando algo muy importante. Así como yo, así como tú, Timoteo, así todos los que quieran seguir a Cristo, todos los que quieran vivir piadosamente, vivir de forma agradable para con Dios, padecerán persecución, padecerán pruebas. Es decir, hermanos, como cristianos, de entrada nos la pone fácil el apóstol Pablo. Claro, ¿con qué sustento? Jesús mismo les dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero créanme, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis enfermedad, carencia económica, problemas familiares, tribulaciones, desastres naturales, todo. Pero créanme, yo he vencido al mundo. Y ahí está diciendo dos cosas. En mí lo podéis soportar, lo podéis llevar y cuando más no puedan, yo les daré aún así la victoria. Y pasarán todas estas pruebas. Pero créanme, yo he vencido al mundo. Lo he vencido desde que vine a la tierra para cumplir el plan de redención. Porque una vez que empieza el plan de Dios, nada lo detiene. Y su perfecto plan de salvación comenzó desde Génesis, desde antes de la caída. Porque el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Solamente fue necesario que encarnase. Pero Cristo ya estaba en los planes de Dios aún antes de la caída de la humanidad. Entonces podemos ver qué tan bueno es Dios que desde la creación nuestra salvación ya estaba planeada. Entonces Pablo está diciendo todo esto en el versículo 12. Ok, si vas a seguir a Cristo va a haber aflicción. ¿Y con qué sustento? Jesús mismo se los dijo a sus discípulos. No iban a vivir una vida de pechito. Pero vemos algo más interesante. Unos dos versículos antes, en el versículo 10, Pablo le dice algo a Timoteo y se está refiriendo el apóstol a este joven Timoteo que siga manteniendo la vida de fe que ha llevado, que ha aprendido desde su niñez, que siga manteniéndose porque ello le va a ayudar a tener una fe cimentada en Cristo, aún en las pruebas. Pablo sabía la vida que había llevado, las pruebas que había pasado y que el encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo le fue suficiente para decir, yo sé a quién vi, yo sé quién me tumbó del caballo, yo sé quién me nubló la vista, yo sé quién me instruyó. Decido creer en Él a pesar de todas las pruebas. Hablábamos hace tiempo, naufragios, persecuciones, cárceles, azotes, cuando Pablo menciona todo lo que ha padecido, y sin embargo tiene consciente que esas tribulaciones, esas pruebas, no fueron suficientes para apartarle de su vida de la fe. Entonces, recordemos en el versículo 10, Pablo le dice, eso que tienes, eso que has vivido y que has aprendido también de mí, manténlo. Pero el versículo 11 es clave, porque en el 10 le dice, ok, lo que has vivido, pero en el 11 le dice que persecuciones y padecimientos que Pablo ha vivido, ha visto como Dios le ha librado, le ha rescatado de estos. Y obviamente no le ha dejado ser consumido en la prueba. Pablo está consciente entonces, y se lo está diciendo a Timoteo, de que quien va a seguir a Cristo va a padecer dificultades, sí. ¿Hasta qué punto? Hasta el momento en el que tal vez nos sentamos, perdón, nos sintamos asfixiados, que ya no podemos. No dice, ¿van a sentir una carga en sus hombros?
y después van a hallar descanso. Vas a padecer dificultad, pero tenemos que mantenernos en la fe. Entonces, pasemos a una segunda pregunta. ¿Cómo es para nosotros un Dios bueno? Un Dios que podemos decir es bueno, no a pesar de las pruebas, sino es bueno por las pruebas. Veamos lo que dice en primera de Tesalonicenses 3, versículo 3, nos dice que para estas pruebas hemos sido puestos por Dios, cuando dice que no se aflijan pensando en esas pruebas, porque para ello Dios nos ha puesto. Dios es tan bueno que tiene ese total interés para que nosotros crezcamos en la fe. Si alguien hoy está pasando por una situación donde está habiendo conflictos familiares y usted dice, ¿por qué Dios permite que pase esto en mi familia? Dios tiene un perfecto plan para ello, pero algo que sí puede denotarse, Dios nos llama a ser hijos de paz, embajadores de nuestro Señor Jesucristo y restauradores. Entonces, si está pasando una prueba de separación familiar, una prueba donde a lo mejor los hermanos están separándose o está habiendo conflicto en la familia, Dios tal vez está permitiendo esta prueba para que por lo menos usted crezca en la fe, pero lleve la paz de Dios. Diga, ¿saben qué? A ver, conciliemos. Ok, está pasando por un momento de aflicción donde las finanzas no están siendo buenas. Yo creo que aquí muchos. Primero, a lo mejor Dios quiere que cambiemos nuestros corazones. A lo mejor gastábamos de más para nuestros deleites y menos en las cosas de Dios. Y aquí, pues, ¿qué se puede aprender? Ok, Señor, hay menos entrada. Ok, ayúdame a administrarlo, pero no quiero fallarte en el diezmo. El 10% sigue siendo tuyo. No puedo ser a lo mejor ahorita un dador alegre y dar más del 10, pero sí cumplir con ese 10 o con lo que pueda darte, pero de forma, con un corazón dispuesto, alegre a hacerlo, no como una obligación, sino como una respuesta a la inmensa dádiva que Dios nos da. Después, en 2 Corintios podemos ver que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque las tribulaciones que Él nos da son leves y momentáneas y nos hacen anhelar ver la gloria de Dios. Reitero, Dios es tan bueno que sabe que tenemos esa necesidad de buscarle, porque si fuera por nosotros buscaríamos la gloria humana, lo material, lo estéticamente bello, todo lo que nos supliera nuestras necesidades carnales. Pero Dios pone esas pruebas en nuestras vidas porque Él sabe que necesitamos buscar más allá de lo físico, de lo exterior, que necesitamos buscar su gloria, porque una vez que estamos en la prueba nos damos cuenta de la respuesta de Dios y decimos, wow, qué maravilloso eres Dios. Y poco a poco comenzamos a buscar su gloria, fortaleciendo nuestra fe. Podemos ver también que Dios es un Dios bueno en Romanos 8:35 al 37. Hasta en cantos lo hemos escuchado, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué tan bueno es Dios y qué tan amoroso que nada, ni siquiera pasar de vida a muerte, ni que Dios esté en el cielo y a veces nosotros nos encontramos en lo más profundo de nuestra prueba, nos puede separar de su perfecto amor, de su inmenso amor, como diría el canto? En el Salmo 34-39 podemos ver que puede haber aflicciones en nuestras vidas, no solo una, varias, pero que de todas nos librará Dios. Tenemos un Dios que no dice,
Bueno, no tenemos un Dios que dice, pues te voy a quitar el 80% de tus aflicciones y el otro 20%, como quieras, velas resolviendo a tu paso. No, Él nos libera de todas nuestras aflicciones, del 100%. ¿Quién hay en el mundo que pueda hacer eso? Nadie, ni el mejor sistema penal, ni el mejor sistema legal, ni el mejor sistema tributario, ni político, ni económico. No hay nada que nos cumpla a un 100% de efectividad. Sin embargo, Dios sí lo hace. Segundo de Tesalonicenses, versículo 1 al 5 dice que podemos padecer aflicción y esto es el camino que Cristo nos mostró para ser dignos. Cuando les dice, en el mundo hallaréis aflicción. Pero créanme, yo he vencido al mundo. Ese es el camino que hay. Y también cuando les dice que si el mundo le ha rechazado a él, pues ellos que podían esperar, iban a ser rechazados también por ser seguidores de Cristo. Pero hay algo bien importante, el para ser dignos. Dios quiere que en la vida eterna mostremos que fuimos dignos de las pruebas que pasamos. Recordemos esta hermosa explicación cuando se arrojan las semillas y caen, y dice que algunas caen entre roca y tierra y germinaron, pero cuando llegó la prueba, el sol, se secaron porque no tenían raíces. Y puede ser que hay muchos cristianos que van a la iglesia, que llegan a todos los domingos a la iglesia, o casi todos, pero sus raíces no están fuertes. Y llega una prueba mínima y ¡pum! Desaparecen de la iglesia y ¡pum! Ya no se congregan. Pero no, vemos que Dios lo que quiere es que vivamos estas pruebas, las afrontemos, salgamos victoriosos gracias a Él, para que cuando estemos delante de su presencia digamos, mira, yo vi a ese hermano, ay, qué bueno es verte. Gracias Dios porque permitiste que este hermano estuviese aquí. Pero fue porque pasamos las pruebas, tal vez no con el éxito que nosotros quisiéramos, pero las aprobamos, no las reprobamos. Juan 16, versículo 33, también nos dice que Dios es bueno porque Él venció el mundo por nosotros. Cuando les dice, en el mundo tendréis aflicción, pero créanme, yo he vencido al mundo. Ustedes ya no tienen que vencer al mundo, ya no tienen que vencer las pruebas, solamente tienen que sortearlas, tienen que cruzar en medio de ellas, porque yo les he dado la victoria. Y en primera de Pedro, versículos 4, versículos 14, podemos ver que somos bienaventurados cuando padecemos aflicciones en nombre de Cristo. Mientras que el mundo blasfema su santo nombre, el nombre de nuestro Dios, cuando nosotros cruzamos las pruebas, somos bienaventurados porque veremos a nuestro Dios, pero aparte le glorificamos. Y entonces, concretando estos puntos, vemos que tenemos un Dios bueno que tiene interés porque nosotros crezcamos en Primera de Tesalonicenses 3, versículo 3, que es un Dios que quiere que anhelemos ver su gloria a través de las leves y momentáneas pruebas, como lo dice en 2 de Corintios 4, versículo 17. Vemos que no hay nada que nos pueda separar de Dios. Tenemos ese Dios tan bueno que su amor permite que nada nos separe de Él, como lo dice Romanos 8, versículos 35 al 37, que Dios nos libra de todas nuestras pruebas, que Él a su debido tiempo nos va a sacar de estas, como lo dice el Salmo 34, versículos 39. Podemos ver que Dios permite que padezcamos las pruebas y que elijamos sortearlas, cruzar por estas, para demostrar que somos dignos de, no de salvación, sino de decir, soy digno de decir que soy un seguidor de Cristo, porque mi Señor padeció aflicción y yo también.
Tenemos un Dios bueno que también venció el mundo por nosotros, como lo dice Juan 16:33, y que nos permite ser bienaventurados por padecer aflicciones, como lo dice 1 Pedro 4, capítulo 4, versículo 12. Ahora, concluyendo, mis hermanos, tenemos también, y aquí son dos versículos más que vamos a agregar, pero son las conclusiones. Aparte de lo que vimos en estos anteriores versículos, tenemos un Dios bueno simplemente porque nuestro Señor Jesucristo lo dice en Lucas 18, versículo 19, cuando le dice, no, ninguno hay bueno, sino solo Dios. Ni nuestro Señor Jesucristo cuando le dice, Maestro bueno, ¿por qué me dices Maestro bueno? No, ninguno hay bueno, sino solo Dios. Si Él lo dijo es porque en verdad debemos creer ello, sin importar cuál sea nuestra situación. Y también en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, nos dice que Dios es luz y que no hay ninguna tiniebla en Él, que no hay ningún tipo de tinieblas en Él. Entonces podemos ver que Dios es bueno simplemente porque en Él está la verdad, está la luz, y Dios no puede contradecirse. Entonces Dios sí es bueno a pesar de las pruebas que vivamos. E incluso eso es lo que dice el mundo. Nosotros podemos ver que Dios es bueno y lo demuestra con las pruebas que permite vernos, que permite que vivamos, porque eso nos muestra que está interesado en nuestro crecimiento, en nuestro bienestar. Entonces, concluyendo, Dios es bueno porque no hay nada malo en Él, porque sus intenciones y motivaciones son siempre conforme a su divina naturaleza, no conforme a nuestra naturaleza pecaminosa. Y los resultados de su perfecto plan para con nosotros siempre serán buenos, agradables y perfectos, aunque no comprendamos el por qué estamos pasando la prueba. Pero a su debido tiempo lo aplicaremos. Habíamos visto hace tiempo cómo Pedro este, tenía algunas situaciones de ser un hombre temeroso cuando empieza la tormenta. Y todos creían que perecían. O también cuando Pedro camina en el agua y empieza a temer del agua y se empieza a hundir. Y sálvame, Señor, que perezco. Y después tenemos ese Pedro, ya del chip cambiado, que cuando ve a Jesucristo en la playa, se avienta, no espera a que llegue el bote, se avienta y sale a su encuentro. Las pruebas que padeció le cambiaron el chip a Pedro. Y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Recordemos y quedémonos con este versículo para concluir. Es del Salmo 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios fue bueno desde la creación, tan bueno que hizo una creación perfecta, que la corrompimos, esa parte. Fue tan bueno que a pesar de todos los fallos del pueblo de Israel, se cumplió el plan de salvación con nuestro Señor Jesucristo. Fue tan bueno que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue tan bueno que ahora podemos ser hechos hijos de Dios por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice, para siempre su misericordia, es porque ha sido, es y será por los siglos de los siglos. Y su verdad por todas las generaciones, desde Adán y Eva hasta nuestros días. Y aún después de que el Señor venga y limpie la tierra y reine, ahora sí, en esa ciudad santa donde no va a haber maldad, la nueva Jerusalén,
Dios seguirá siendo bueno y el verdadero de generación en generación. Ese es el Dios bueno que tenemos. Es el Dios bueno que permite que pasemos por pruebas. Entonces, mis hermanos, si hoy estamos pasando por pruebas, tengamos esa certeza que en su infinita bondad, en sus perfectos planes, Dios nos va a sacar adelante de esta. Y no titubemos en algún momento. Si la prueba es suficientemente fuerte para que nosotros dejemos de soportarla, Dios sigue siendo bueno. Demos gracias a Dios por eso. Bendito Dios, te damos gracias porque hoy a través de tu palabra tú nos estás mostrando que en ti no hay muda ni cambio, Señor, que tú has sido bueno desde la creación del universo y desde antes y que lo sigues siendo y así seguirá siendo por todas las generaciones, Señor. Ayúdanos a confiar en ti en esos momentos de prueba donde nuestra carne, nuestras debilidades y temores se manifiestan y nos preguntan, nos hacen dudar de si realmente tu plan es como nosotros decimos, creemos o escuchamos, Señor. Te pedimos perdón si en algún momento hemos titubeado en nuestra fe por causa de que no comprendemos tu bondad, tu benignidad, y te pedimos que nos des la sabiduría y el entendimiento para aplicar esto a nuestras vidas y que a pesar de las pruebas podamos reconocer que tenemos ese Dios es bueno, que para siempre es su misericordia para con nosotros, bendito Padre. Damos gracias y pedimos que seas tú con nosotros a lo largo de este domingo. Guarda nuestros corazones y permítenos seguir meditando en tu palabra. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, en verdad es para nosotros, siempre lo decimos, un gusto el poder verles conectados. Somos la Iglesia Bíblica Mar y esperamos que este tiempo haya sido de bendición para cada uno de los que se conectaron, de los que se van a conectar. Y recuerden, mis hermanos, que el día de hoy vamos a tener la predicación de nuestro pastor, el pastor Roberto Zamora, con el tema Añadiendo virtud sobre virtud, porque perteneciente a la serie Salvo sin lugar a dudas, y solamente dos actividades. Nos vemos ahorita en la reunión de oración a las 10 de... Bueno, ya ahorita, en estos momentos, el link es vía WhatsApp y nos vemos 11:30 para nuestro servicio dominical. Como siempre tenemos un tiempo de alabanza o un tiempo de exposición de la palabra y hoy estaremos celebrando Santa Cena, entonces también la invitación es a preparar los emblemas. Dios les bendiga y les guarde, hermanos. Tengan un bendecido domingo.